bidimensionales y unidimensionales. De eso yo creo que ahí está la parte más importante en este momento de entender para poder hacerlo. A ver, ¿hay alguna pregunta a esto? A ver, los que no estuvieron en la clase anterior, señor Paul Choque. No, yo no tengo consultas. A ver, señor Rengel, usted tampoco estuvo en la clase anterior. No, ingeniero, no tengo consulta. Ya, ok. Entonces, ahora vamos. Entonces hemos visto, vamos a hacer aquí para ir lo más rápidamente posible para elementos unidimensionales. Vamos a querer llegar a esto. Y para esto obviamente tenemos que decir cuántas deformaciones, cuántas tensiones y cuántos desplazamientos voy a considerar. Entonces inicialmente habíamos visto rápidamente el efecto axial. Entonces hemos visto el efecto axial y habíamos visto que para el efecto axial solo tenemos dos fuerzas aplicadas en los extremos. Estas fuerzas comprimen o traccionan el elemento. Entonces vamos a decir, ¿cuántas funciones de desplazamiento vamos a usar para este elemento axial? Rápidamente lo mismo en la clase anterior y dijimos que vamos a usar solamente el desplazamiento en X, en el eje X, que es el eje del elemento unidimensional y que es función solamente de X. Además, dijimos que ese elemento, como solamente tiene una compresión y es una compresión uniforme, la única deformación posible es la deformación XX. Y esa deformación XX es solamente función de X. Y obviamente, a su vez, la tensión sería sigma XX. Solamente habría la tensión en la dirección X. Entonces, aquí tendríamos la matriz constitutiva. Primero, tendríamos la relación que me va a permitir encontrar la matriz B, es la relación entre la deformación XX que estamos considerando y la función UX. Por lo tanto, aquí vamos a ver que esta es la relación física biogeométrica que dice que la deformación es un operador de la función. Por lo tanto, ese operador es la derivada de UX respecto a X. Y la relación física sería la que me genera la tensión sigma XX con la deformación XX a través del módulo de elasticidad. Por lo tanto, este es el elemento axial. Después entonces ahí lo único que requerimos saber es la teoría del efecto axial, que es elemental, ¿verdad? Solamente consideramos el sigma XX y la tensión, tanto la tensión como la deformación son uniformes en toda la sección. Por lo tanto, en toda la sección, cualquier sección que tomemos de ese elemento, todo esto está sometido a una misma tensión y por lo tanto hay una sola deformación que es uniforme. Y por esa razón podemos tomar solamente la deformación de la tensión en el eje. Vamos ahora a otro tema. Vamos a ver ahora el concepto para poder simplificar que lleve en cuenta la flexión. Entonces, la flexión, como ustedes han visto en el método de Cross, que es el que han hecho, que es estrictamente lo que vamos a hacer, es que ustedes han dicho, vamos a hacer flexión, vamos a considerar vigas delgadas. Entonces, ¿qué significan las vigas delgadas? Dijimos que no vamos a considerar la deformación por cortante, es decir, que la sección plana se mantiene plana y perpendicular al eje. Por lo tanto, ¿cuáles son las fuerzas y los desplazamientos en los extremos de un elemento de viga? Serían las dos fuerzas verticales y los dos giros correspondientes que ahí los hemos numerado. Insisto, ¿no es cierto?, que ustedes, cuando hacían cross,
asumían que estos desplazamientos 2 y 5 eran iguales a 0 en una vía continua, porque ustedes decían que los apoyos no se desplazaban. Obviamente eso inclusive simplifica y solamente tendríamos los giros, el 3 y el 6, que es lo que ustedes hacían, calculaban solamente el giro. Sin embargo, acá, para hacerlo que, digamos, que la viga pueda tener un desplazamiento en el vertical en sus nudos, vamos a considerar el concepto global de la fricción. Entonces, si considero ¿cuál sería la función desplazamiento que voy a considerar? Entonces, vemos que la viga, si se desplaza la parte de arriba, puede tener esto, digamos. Si no desplazamos, solo giramos, puedo tener. De cualquier forma, esta función es la función y. Y solamente es función de x. Entonces, aquí consideramos que y es solamente función de x y es la única que vamos a considerar. ¿Por qué? Porque la función ux vamos a despreciarla porque vamos a considerar que ese desplazamiento ux es muy pequeño al no haber una fuerza de compresión en los extremos. Y por lo tanto, solamente vamos a tener la función y, que es solamente función de x. Muy bien. Después pasamos, entonces, acá vamos a considerar solamente la y, que es la vertical, y solamente función de x. Y aquí vamos a pasar ahora, que es importante, ¿cuáles son las deformaciones que voy a considerar que son importantes cuando aplico la teoría de la flexión? Obviamente, habíamos dicho, si vamos a hablar de vigas delgadas, solamente hay la deformación normal. Por lo tanto, hay solo el XX. Pero, ¿qué sucede? Obviamente, que en la sección de la viga delgada va a haber la tensión solamente la sigma X. No vamos a hablar ni de la sigma Z, ni de la sigma Y, ni de la sigma Z. Asumimos que para este efecto de la flexión, esta sección es incompresible. Por tanto, solo vamos a considerar tensiones sigma XX y deformaciones EXX. Pero aquí hay un problema, que cualquier deformación que consideremos es función de X y de Y. ¿Qué significa? Que depende de qué X está, y en ese X tenemos la sección. Y en esta sección va a haber una parte comprimida y va a haber una parte traccionada. Por lo tanto, la deformación que vamos a considerar es la deformación normal, es función de X y de Y. Así como la tensión sigma X también es función de X y de Y. Entonces, aquí viene el tema re importante, que aquí hemos insistido en la clase anterior para que entendamos una vez más el concepto de cómo simplificar de 2 dimensiones a una sola dimensión. A ver, yo creo que eso ha estado clara. Estaba ahí el señor Halcón. ¿Tiene dudas o no tiene dudas al respecto, señor Halcón, de esto que vamos a hacer? Voy a comenzar a hacer algunas preguntas para ver si realmente hemos entendido. A ver, señor Halcón. ¿Perdón? Ya. Entonces, ahora vamos. Hasta aquí, señor Espinosa. Sí, entendí, ingeniero. Señor Hernani. Sí, ingeniero, pero acabo de entrar, pero está entendible, Inge. Ya, bueno, pero yo quiero que esto sí quede claro, porque cuando ustedes, a ver, lo que quiero, esto que ustedes estamos haciendo es lo que hacen todos los paquetes que ustedes van a utilizar. O sea, de todo tipo,
Todos los paquetes utilizan esta misma lógica. Un momentito. Doctora, la llamo, estoy dando clases. Ya, gracias. Y entonces, si ustedes entienden cómo trabajan los elementos con los que ustedes van a entrar en estos programas, van a tener la posibilidad de entender y colocar la armadura o verificar dónde y cómo las tensiones se están comportando. Entonces, ahora, esta simplificación, como no puedo pasar de un elemento bidimensional, podría hacerlo bidimensional, pero si lo hago bidimensional, entonces ya no tendría que hacer un elemento de sección de vigas. ¿Qué tendría que hacer, señorita Tumiri? Analizado por estado plano de tensiones. Analizarlo por... Estado plano de tensiones si es bidimensional. Así es, eso es. Puede hacerlo, ¿verdad? Y de hecho, muchas veces, y si la viga es importante, sí hay que hacerlo por un tema que es bien importante. Aquí lo voy a hacer. ¿Cuál sería un tema bien importante? Supongamos que usted tiene una viga ya tiene una viga que va cruzando, digamos, voy a hacerlo muy esquemático, ¿verdad? Y supongamos que esta viga la podemos simplificar tal como hemos visto, pero supongamos que aquí usted le dicen, ¿sabe? Tenemos que pasar los ductos de calefacción. Y para pasar los ductos de calefacción, yo requiero este hueco acá. ¿Está claro? Entonces ahí ya no sería tan factible hacer el concepto de una viga, porque las tensiones en estos puntos comenzarían a poder tal vez complicarse un poco. Lo que hacíamos antes, se le ponían unas armaduras y se estimaban algunas tensiones. Pero si esta viga es importante, ya en este caso tendríamos lo que dice la señorita Tumiri, entrar un problema de estado, plano de tensiones, y hacerlo un problema bidimensional. Está claro, ¿verdad? Eso, señor Guzmán. Sí, ingeniero, está. Bien. Entonces vamos. Señora Pasa, ¿está claro esto o no? Bueno, parece que todavía no tiene audio, señora Paz. Yo creo que esto es importante. Aquí tenemos que, bueno, van a ver ya en la práctica cómo adaptarse a las diversas situaciones que vamos a tener. Pero ahora sí tenemos herramientas para hacerlo. Si usted tiene dudas y dice que esta viga es muy importante, entonces no hace como un problema bidimensional. Y el problema bidimensional le va a dar las tensiones a lo largo de todos estos puntos que serían conflictivos. Entonces, esto es lo que queremos ver acá. ¿Cuándo podemos y cuándo no debemos simplificar? Bien. Entonces, ¿cómo simplificamos? Eso ya lo vimos en la clase anterior. Acá, el desplazamiento es solo función de x, es unidimensional. Pero, ¿qué sucede con la tensión sigma xx? Es función de x y y. Y la clase anterior vimos que si la sección plana se mantiene plana, ¿verdad? La relación de tensiones de la sección plana va a ser lineal. Al ser lineal esta relación de tensiones, que esto es lo importante, puedo representar esta variación de tensiones a través de una variable que es el momento y que es solo función de x.
Entonces, y obviamente, teniendo el momento, yo puedo encontrar las tensiones en cualquier punto de la viga. ¿Sí? Esto era lo que no estaba muy claro en la clase anterior. Y señor Sergio Halcón, ¿está ahora? ¿Está más claro? Sí, pero esto creo que lo hemos hecho sin exagerar, señor Halcón, unas 10 veces. Así que, por favor, si todavía tenemos dudas, avíseme para que tratemos de aclararlas. ¿Verdad? Bien. Entonces, por eso ponemos acá, y aquí lo he puesto. Simplificamos, por lo tanto, ahora voy a llamar, ya no voy a considerar la tensión como la variable, sino voy a generar el momento como siendo una tensión generalizada. Porque si calculo el momento, vuelvo hacia atrás con esta relación y encuentro las tensiones, que es lo que yo quiero encontrar. Pero para poder volverlo un problema unidimensional, ¿qué es lo que hacemos? Vemos y representamos esta variación de tensiones a través de un momento. Pero no basta con hacerlo para las tensiones, sino tenemos que hacerlo para las deformaciones. Entonces, ¿qué hacemos con las deformaciones? A ver, señor Paukchok. Tenemos que representarlo con la variable de, o bueno, el ángulo que es igual a la curvatura. Eso es. ¿Y por qué es igual a eso? Quiero entender. ¿Por qué es la segunda derivada de la curvatura? Fíjense, y aquí le voy a hacer una pausa, que eso es bien importante. La sección plana se mantiene plana, ¿verdad? Pero primero gira y después se deforma. Ese es un concepto que no sé si se lo han dado alguna vez, pero voy a volver a insistir en eso, que es re importante, ¿no? Si yo aplico una carga concentrada a una viga que esté en voladizo, ¿cierto? ¿Qué es lo importante, lo re importante acá? Que bajo esta carga P, de aquí para acá, vamos a llamar la zona A, y de acá para allá voy a llamar la zona B. De aquí para acá, la viga, esta viga, se deforma. O sea, gira y se deforma. Sin embargo, de aquí para allá, esta viga, lo único que hace es gira, no se deforma. ¿Qué significa no se deforma? Que al no haber curvatura, al no haber curvatura, por lo tanto, no hay deformación. Quiere decir que acá sí se deforma. Acá no se deforma, solamente gira. Entonces, la curvatura, por eso, la estructura gira y la variación del giro es lo que se deforma. Y por lo tanto, esa es la deformación que vamos a considerar. Lo que dice el señor Choque, este ángulo que vamos a considerar entre las deformaciones. Por lo tanto, si hacemos el gráfico de deformaciones, aquí vamos a tener seguramente compresión y aquí tracción, o viceversa, no importa. En este caso que estamos viendo aquí, más bien aquí va a ser tracción, aquí va a ser compresión. Entonces, el concepto es que la sección plana se siga manteniendo plana y perpendicular. Por lo tanto, ahí vamos a ver que si yo conozco este ángulo, voy a poder voy a poder reemplazar esta variación de deformaciones a través de la curvatura, que es la variación del giro, y por lo tanto es la deformación. Y por lo tanto acá vamos a tener que esta variación de deformaciones la vamos a considerar a través de la curvatura. Por lo tanto, ahí entramos, ¿cuál es el operador? Entonces, si ahora ya el X es el operador, entonces lo que hacemos es que
El operador, por lo tanto, sería que la derivada segunda de la función ux respecto a x2 de esta función uy, esa va a ser la deformación que vamos a considerar. Por lo tanto, para encontrar la matriz B, vamos a aplicar este operador a la función uy para encontrar la deformación la variación de deformaciones XX, que ahora la estamos considerando como la representante. En otros casos, en otras palabras, vamos a decir que esa es la deformación generalizada. Entonces, vamos a tener acá, ¿no es cierto?, esta deformación generalizada. Por lo tanto, vamos a tener aquí voy a poner esto acá, pero acá vamos a tener la relación que me da la deformación XX, es esta, la segunda derivada de y respecto a x. Esa es la relación geométrica. Y la relación física, esta relación física que queremos ver, esa la encontramos a través de ¿quién? A través de la teoría de la flexión, la teoría de Bernoulli. ¿Y cuál es esa relación? Tiene que relacionar ahora la curvatura con el momento. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos demostrado a través de la teoría de Bernoulli que la derivada segunda de la función uy respecto a x2 es igual a menos m sobre x. Por lo tanto, entonces, yo lo pongo esto de otra forma, entonces voy a decir que el momento es igual a EI multiplicada por la segunda derivada de uy respecto a x2. Por lo tanto, esta es mi relación física. ¿Qué significa? Estoy relacionando la tensión generalizada, que es el momento, con la deformación generalizada, que es la curvatura. Por lo tanto, esta sería, para el tema de la fricción, mi matriz de elasticidad B. Bueno, esto es un repaso muy rápido de lo que vimos la clase anterior, pero sí ahora requiero que tengamos claramente que todos, que esto está claro para todos. A ver. Ahora sí, a ver si hay preguntas. Me gustaría que ver. Señora Paz, ¿ya está con micrófono? Parece que todavía no. Señor Patricio. Está claro, ingeniero. No hay dudas. Señor Guzmán. Sí, ingeniero. Señor Nani. Sí, ingeniero, está claro, pero igual tengo que repasar un poco, porque entro tarde. Ya, sí, pero yo quiero que los conceptos, nosotros estamos. Señor Cruz, Jorge. Sí, Inge, está claro, Inge. Inge, no sé si le podría hacer más grandes las letras, porque no, la verdad no lo veo muy bien yo. Ya, voy a tratar de hacer las letras más grandes. ¿O acerco más la pizarra? Sí, Inge, creo que sería mejor porque se ve toda la pizarra. A ver, voy a acercar más la pizarra, con eso va a mejorar la nitidez. No sé si ha mejorado algo. Sí, Inge, mejoró bastante, pero tal vez un poco más porque se ve más, creo que se puede acercar más, creo. Sí, bueno. Si podemos, no hay problema.
Está mucho mejor, Inge, se ve, ahora sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces sigamos. A ver, señorita Rengel. Está comprendido, ingeniero. ¿Segura? Señor Jorge Cruz, rápidamente, a ver, le quiero saber si vamos bien. Sí, Inge, se ha entendido. Ya, señorita Tumir, está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero. Señor Limache. Ingeniero. Señor Choque. Sí, claro. Ya. Vamos. Señor Tarki Maidán, ¿está ahí con micrófono o no? Sí, Inge. Ya, ok. Bien. Entonces, fíjense, ahora vamos a ir rápidamente, porque ya hemos visto las funciones de desplazamiento, por lo tanto, ya estaríamos en condiciones de calcular la matriz de rigidez, tanto de un elemento de vía como un elemento de placa. Sin embargo, vámonos directamente a un elemento de pórtico. Entonces, ¿qué va a significar si hacemos ahora un elemento de pórtico? Vamos a ponernos acá y vamos a hacer ahora un elemento de pórtico. Pórtico plano. El pórtico plano, ahora vamos a tener dos criterios acá. Vamos a hacer esto. Yo creo que aquí está claro las tensiones de formación, la matriz de rigidez, todo eso. Entonces acá vamos a tomar en el pórtico plano. ¿Qué significa un elemento de pórtico plano? Significa que vamos a tener la compresión en los elementos y vamos a tener la flexión en los elementos. Entonces, ya no vamos a despreciar el efecto axial, ahora sí lo vamos a considerar. Por lo tanto, aquí tendríamos que acá vamos a tener el efecto axial y aquí vamos a tener el efecto vertical y vamos a tener los desplazamientos verticales y obviamente el giro. Aquí es 6 y aquí es 5. Entonces, en este caso, ya vamos a considerar, para poder simplificar un elemento de pórtico, ya vamos a considerar un adicional, que lo voy a poner acá. Aquí ya sería, para llevar este pórtico plano, tendría que considerar el efecto axial y el efecto de flexión. Entonces, acá, al hacer este elemento de pórtico plano, estoy considerando ahora esos dos efectos. Con una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que vamos a ver que vamos a hacer solamente para estructuras de pórtico lineales. ¿Qué significa? Que sean lineales, que no hay una interacción entre el efecto de flexión y el efecto axial. Eso ya lo vimos, no sé si vale la pena repetir, pero es importante. Si ustedes hacen un análisis lineal, ¿no es cierto? Yo tengo un elemento de pórtico bajo unos giros y este se deforma de esta forma acá, y encima tengo un efecto axial. Este efecto axial multiplicado por lo que la viga se ha desplazado, me genera un efecto que llaman el efecto P delta, o si quieren, un efecto de segundo orden, pero que puede ser muy importante si este desplazamiento de la viga comienza a ser importante. Entonces, no vamos a considerar el análisis no lineal. Estamos asumiendo que no llevamos en consideración este efecto del efecto axial multiplicado por el desplazamiento de la viga. Entonces, aquí es fácil. ¿Qué funciones de desplazamiento voy a considerar? En este caso, ya no solo considero el UX, sino considero el UX y el UY. El UX función de X
y el uy función de x. ¿Verdad? Entonces ahí ya estoy considerando las dos funciones. Las deformaciones, tengo que considerar la deformación EXX debido al efecto axial y menos la derivada segunda de uy respecto a dx2 para el efecto de flexión. Ya estoy considerando definitivamente solamente la representación de la variable. En cambio, este efecto axial, como es constante, al rigor es solo función de x, no es función de y, porque no varía con y. Por tanto, lo vamos a dejar así. Y por lo tanto, las tensiones, aquí sería la sigma xx, debido al efecto axial, y aquí tendríamos el momento debido al efecto axial. Entonces, lo único que hacemos aquí es juntamos estas dos. Y finalmente, como vamos a plantear, en este momento haremos hasta acá, haremos uno más y después vamos a ver cómo generamos ya cómo generamos las funciones de desplazamiento, ya las vamos a dar y generamos rápidamente la matriz B, que es aplicando estas deformaciones, y la matriz D, que es relacionando las tensiones generalizadas con los desplazamientos generalizados. Pero para terminar, digamos, mínimamente esto, de los elementos unidimensionales, para que lo tengamos claro, consideramos ahora una parrilla. Y en esta parrilla vamos a considerar ya no el efecto axial, sino voy a considerar el efecto de torsión y el efecto de flexión. A ver, señor Espinosa, ¿cuál sería la diferencia que usted encuentra en un elemento, un pórtico plano y una parrilla? ¿Cuáles son las diferencias básicas que hay entre estos dos? ¿Ahí, señor Espinosa? ¿O no está? Señor Milton Espinosa, ¿está ahí? De repente tiene, no sé. Sí, ingeniero, está bien. ¿Cuál es la diferencia básica entre lo que consideramos una parrilla y lo que consideramos un pórtico plano? A ver, señor Patricio. Señorita Rengel. No, no sé, ingeniero. Tal. Tenemos que saber, si no, ¿cómo vamos a resolver estructuras si no sabemos cómo se comportan? Señorita Tumiri. Inge, que en el eje X, en el pórtico plano, estamos considerando el efecto axial. En cambio, la parrilla ya no va a ser una fuerza, sino un momento, el ¿Y momento torsor. por qué hay este momento torsor? ¿Cómo explica? Explique cómo aplica esto, cuándo aplica la parrilla y cuándo aplica el pórtico plano. Cuando la parrilla es tipo enrejado y se puede transmitir los momentos. Igual en un pórtico se pueden transmitir los momentos. A ver, señor Limachi, a ver, porque si no, ¿qué vamos a explicar si no entendemos cómo funciona la pieza? A ver, señor Maidana, Tati. Señor Maidana, ¿está ahí?
Señor Halcón. Sí, pero ¿por qué se aplica el momento torsor? ¿Cuándo analizo como parrilla y cuándo analizo como pórtico? A ver, señor Guzmán. Como mis compañeros ya lo dijeron, en la parrilla existe un efecto de momento torsor. ¿Pero por qué? Yo supongo que es porque la parrilla es una serie de pórticos sucesivos. ¿Cómo una serie de pórticos sucesivos? Repíteme eso. Ahí sí que no entiendo. Es que A ver, ¿quién me puede dar una son unos explicación? pórticos. No, a ver, señor, a ver, ¿quién me puede dar una explicación racional de cuándo se toma una parrilla y cuándo se toma un pórtico plano? ¿Hay alguien que me pueda dar? A ver, nadie. A ver, señor Hernani. Ingeniero, igual que los compañeros, ese momento torsor que se presenta en la parrilla, se lo considera cuando las cargas no se encuentran en, ¿cómo lo puedo decir? Es un análisis. A ver, No, ahorita no la tengo muy clara. Ahorita voy a señor Choque, a ver, Choque, señor Choque, a ver. No, ingeniero. Estoy sigue pensando Bueno, ahora, a con ver, pero vayan, háganse un modelito en su casa, donde quieran. La primera condición es que en un pórtico, las cargas aplicadas al pórtico están en el plano del pórtico, ¿sí? Fundamental eso. Entonces, si usted pone el pórtico en el plano XY, las cargas están en ese plano XY. Y por lo tanto, hay una flexión alrededor del eje Z. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para que no se les olvide, esto es fundamental que no se les olvide, vamos. Si no, vamos a entrar en una teoría y no sabemos cómo aplicarlo. Entonces vamos acá, como hemos visto, si usted hace un pórtico acá, pórtico de los más sencillos, aquí yo tengo X y tengo Y, ¿cuál es la condición? Que las cargas aquí estén en el plano, ¿verdad? Por lo tanto, al estar las cargas en el plano, ¿qué va a haber? Va a haber una compresión en los elementos y va a haber una flexión en el plano XY, donde la flexión va a ser esta, ¿verdad? Eso está claro. Eso es lo que consideramos nosotros un pórtico. Por eso, en el pórtico consideramos el efecto axial y el efecto de flexión. Obviamente que el efecto axial mayormente en las columnas, ¿verdad? Y la flexión también en las columnas, porque generalmente estas columnas pueden sufrir una flexión de este tipo, ¿verdad? Debido a efectos de viento, etc. Pero lo importante es este concepto. Ahora, vamos, señorita Tunilla. Cuando yo hago ahora, ¿qué significa una parrilla? Una parrilla, voy a tomar el eje Z acá arriba. Aquí el eje Z estaba afuera. Y aquí voy a hacer el eje X. Y aquí voy a hacer el eje Y. Entonces, voy a hacer una estructura parecida, como quieran acá. Voy a hacer de otro color para que vean que hago una estructura acá. Una de las más sencillas, ¿ya? Entonces, esta estructura se apoya acá, acá, acá. Ya necesitamos apoyos. ¿Cuál es la condición aquí fundamental? Es que las cargas están perpendiculares al plano. O sea, el plano que contiene la estructura es el plano XY. ¿Sí? Las cargas
son perpendiculares. ¿Sí? ¿Está claro, señor Guzmán? Pero está claro. Entonces, ahora vean esto, es importante a ver, que ustedes entiendan perfectamente. Perdón, quiero ver. Ya. ¿Qué sucede en la diferencia? Aquí hemos visto que hay esa flexión, la flexión es alrededor del eje Z. Pero aquí ya la flexión, hay dos flexiones, una alrededor del eje Y, X, y otra alrededor del eje Y. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se deforma esta viga? Aquí puede haber esta viga, puede haber un efecto de flexión acá, ¿verdad? Y esta viga puede haber un efecto de flexión acá. Entonces, ¿qué? Ya no me interesa el efecto axial porque no hay ninguna fuerza de compresión en los elementos. Aquí hay netamente un concepto de flexión. Ahora, ¿dónde se origina el efecto de torsión? Se origina cuando esta viga acá se quiere flectar y no es, digamos, no está en el centro. Esta viga, al tratar de flectarse, esta otra viga, para poder acompañar la compatibilidad, va a tener que sufrir un proceso de torsión. Entonces, ustedes hacen 4 vigas acá. Si ponen 4 vigas, digamos, para hacerlo más claro, esto mismo, yo puedo hacer, pongo aquí 4 vigas, pero no las hago tan simétricas, las hago aquí, una bien extrema y otra aquí al centro. Entonces, ¿qué significa? Cuando esta viga quiera flectarse, para flectarse, como esta viga no está al centro, esta viga va a tener que sufrir un proceso de torsión. Y por eso acá vamos a considerar el efecto de torsión, ya no el efecto axial, sino el efecto de torsión. A ver, señorita Tunili, quiero dudas. Está claro, ingeniero. ¿Segura? Había un caso donde dijo que había que poner las cargas en los nudos. ¿Qué? Las cargas en los nudos. Obviamente, siempre las cargas las vamos a llevar a los nudos. No necesariamente hay una carga en los nudos, pero el primer paso que dijimos es, si hay cargas en los elementos, si hay cargas distribuidas, si hay cargas trapeciales, etcétera, en los elementos, necesariamente tenemos que llevarlos, esas cargas, las vamos a llevar a los nudos como cargas nodales equivalentes. Pero obviamente la estructura físicamente tiene cargas en todo el elemento. Nosotros llevamos eso como cargas nodales equivalentes. Eso hacían ustedes en los momentos fijos que llaman, no es nada más que momentos equivalentes en los extremos. ¿Sí? A ver, creo que ahora está más claro, señor Hernani, ¿o no está? No, está sin sonido. Señor Choque. Sí, ahora sí está claro. No hay dudas. Señor Patricio. Y que está más claro ahora. Sí, no es que tenga que estar más claro. Yo quiero que ustedes me puedan distinguir una parrilla de un elemento, de un pórtico. Señor Guzmán. Señor Cruz. Está claro, ingeniero. Sí, que se ha comprendido. Ya. Bueno, entonces,
Ok, vamos. Entonces ahora vamos a plantear este elemento de la torsión. Y como siempre vamos a hacer un esquema. Entonces el esquema va a ser un elemento unidimensional, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer acá? Cualquier elemento tiene un desplazamiento vertical y tiene un desplazamiento vertical. Cualquier elemento tiene un momento flector y tiene un momento flector. ¿Sí? Pero además de los momentos flectores, ya no hay un efecto axial, pero sí voy a considerar lo que voy a llamar el momento torsor. ¿No? Eso es, obviamente, eso está claro, ¿verdad? Ustedes como si ustedes tienen esto, ¿verdad? Están girando esto. ¿Y por qué gira? Porque hay una vía que sea simétrica. Al afectarse esta vía hace que este elemento tenga que sufrir una torsión, como en este punto acá. Traten de poner acá y van a ver que el momento que esto se flecta para acompañar, aquí se va a generar un momento de torsión. La única diferencia es esta, ¿verdad? Entonces vamos a analizar para este defecto de parrilla, como tenemos que, nosotros damos los nombres que queremos, vamos a mantener este como 2, este como 3, este como 5, este como 6. Aquí este es 4, perdón. Y a esta torsión le daremos el... bueno, pero ya al hacer el pórtico en el espacio, bueno, llamaremos 1 y después vamos a... Es una numeración nomás, ¿verdad? Por lo tanto, no hay mucho problema. Después vamos a plantear el modelo actual. Muy bien. Entonces, si hemos entendido esto, a ver, vamos. Vamos a tener si ahora planteo que este es el eje X y este es el eje Y, ahorita tú mira, ¿qué funciones voy a tener acá para resolver este elemento de parrilla? El giro y el desplazamiento. Ya, usted va a tener un desplazamiento Y, ¿verdad? Sí. Y usted dice que va a tener un giro. Sí. Este giro al que se refiere usted es una torsión, ¿verdad? Es un giro torsional. ¿O no? Sí, por efecto de la torsión. Ya. Y es solo función de X, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes, si quieren, agarran una regla, o aquí voy a ver si tengo una regla. Acá, ¿cierto? De hecho, a propósito que sea grande. Entonces, ustedes fíjense, si ustedes fijan esto, y aquí yo le doy un giro, ustedes van a ver cómo la pieza, aquí vamos a ver cómo va girando. Hay una torsión, esto se va torsionando, ¿verdad? Entonces, esa torsión es un giro. Entonces, esas serían las dos funciones que vamos a tener. Y vamos a ver que esta torsión es vamos a ver, la flexión ya vimos en las clases anteriores, que es un efecto, es una función de segundo orden, ¿verdad? De tercer orden, perdón. Entonces, no sé si, bueno, acá voy a poner, para que quede claro. Acá hemos dicho que comenzamos con un X, alfa 1 más alfa 2, X. ¿Okay? Comenzamos aquí con este UY, que es
alfa 1 más alfa 2x más alfa 3x al cuadrado más alfa 4x al cubo. Entonces aquí, bueno, aquí tengo ux y y, aquí está el ux y y. Y en este caso, la única que es diferente sería este giro. Y este giro, a ver, señorita Rengel, sería sería una función lineal, una función cúbica, una de tercer grado, ¿cómo sería? De tercer grado. De tercer grado. ¿Qué dice usted, señor? No sé si el señor Paz ya tiene audio. Señor Paz. Parece que no. Señor Patricio. Inge, yo creo que sería lineal. Señor Patricio dice que él considera que sería lineal. Señor Guzmán. Lineal, ingeniero. Señor Nani. Aparentemente está sin audio. Bien. A ver. Señorita Rengel, agarre la regla. Si usted le da un momento torsor a la regla, ¿no es cierto? Si las características de la regla son las mismas, no hay una variación, siguen siendo las características físicas y geométricas las mismas, no tendría por qué girar un poco más a 2 metros o a 5 metros, o sea, por unidad de longitud. Entonces, la variación de giro tiene que ser la misma en una sección acá que en una sección allá, aquí cerca del otro apoyo. Por lo tanto, la única posibilidad es que eso sea una función lineal. Porque si fuera de inercia variable, sí que ahí sería el giro, no sería el mismo. Ahí tendríamos variaciones. Entonces, ustedes, por lo tanto, esta es una variación lineal. Ahora, aquí hemos dicho que en la flexión vamos a considerar la curvatura. Ya no tengo. Todavía tengo un desastre. Bueno, hacemos con otro poco, con el mismo color, azul. Bueno, aquí creo que tengo otro. Ya. Aquí sobre dx2. ¿Cuál sería aquí la deformación que vamos a considerar para el efecto de torsión? Señor, eso es lo más complicado, debe ser un choque. ¿Cuál sería la deformación que va a considerar? La deformación tangencial, ingeniero. ¿Cuál de ellas? Usted tiene la XY, la EXY, tiene la EYZ y la EZX. Creo que es la ZX. A ver, ¿qué dice usted, señorita Tumiri? Igual. No, también la XY. También la XY. A ver, vea acá, ¿no es cierto? Si usted tiene una sección, va a ir variando
en otras palabras, la sección plana tiene las tensiones, ¿verdad? Van a tener las tensiones tangenciales. Va a tener la tensión tangencial ZX y la que gira alrededor del eje X con Y y la que gira alrededor del eje X con Z, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, si usted quiere girar esta sección respecto a la otra, es como si usted quisiera girar una palma de su mano con la otra, usted siente ahí que tiene que hacer las tensiones tangenciales en todo el plano, pero hay la tensión tangencial en X y en Z, ¿verdad? Entonces, usted va a tener ahí las tensiones EZX, EZY, perdón, las tensiones en el plano que giran alrededor de X, pero esas son función no solamente de X, Y, sino son función de X, Y y Z, ¿verdad? Porque usted va a analizar el X en esta sección, en este punto, en este punto. Ya tiene un X, ¿verdad? Y además, usted tiene que entrar con el X y con el Y, porque usted está analizando la tensión en el plano. Y ahora, lo mismo que hicimos, estas tensiones que vamos a tener, estas deformaciones, qué sé yo, en este caso, voy a tener la deformación X, Y, ZX, pero estas son funciones de X, Y, Z. La pregunta es, bueno, aquí vamos a ver esto, y aquí voy a tener igual, no, perdón, aquí serían las deformaciones, perdón. Aquí serían las tensiones, ¿no? Yo tendría las tensiones sigma XZ y sigma XZ, sigma XY, función de XY y Z. Y la pregunta es, yo quiero hacer un análisis lineal, ¿cuál sería la deformación que debería considerar yo? ¿Cuál sería la tensión que debería considerar que me represente esta variación de tensión? Señorita Tumiri. La deformación IG. No, la tensión. Sí. ¿Cuál tensión considero? Yo no puedo considerar el sigma XZ como usted dijo, decía el sigma XY. ¿Por qué? Porque son función de X y Z, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería una variable que me considera esa variación de tensión? El momento torsor. El momento torsor, ¿verdad? ¿Cómo calcula el momento torsor? Haciendo todas las tensiones alrededor del eje, ¿verdad? Sí. Entonces usted y el momento torsor, ¿cómo lo llamamos? Para la letra exponente, el momento torsor. Así, momento torsor, función solamente de X, va a ser la que me relaciona estas tensiones. Entonces voy a llevar en cuenta el momento torsor. Y aquí, el momento torsor estaría relacionado con ¿qué deformación? ¿Cuál sería la deformación, señorita Tumiri? Sería la derivada del giro. Sería la derivada del giro, ¿verdad? O sea, en otras palabras, cuando yo hago el giro, es la función giro, pero la variación del giro es lo que la pieza se va a torcer. Entonces, al hacer la variación del giro, yo voy a tener que la derivada de θ respecto a dx va a ser la variable.
en este caso. Y aquí obviamente va a ser el momento flector. Entonces, aquí vamos a ver que la relación, ¿alguien se acuerda cómo se relaciona el momento? Esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Este momento flector de la flexión se ve a través de la teoría de I o la derivada segunda de Y respecto al X2. ¿Quién se acuerda cuál es la relación del momento torsor con, esto es menos, ¿no? Esto es siempre menos. El momento torsor lo tenemos que relacionar, lo que acaba de decir la señorita Tumiri, con la derivada de θ respecto al X, ¿verdad? Que es la variación de giro torsional. ¿Y cuál sería la que me... ¿Cuál sería aquí las características físicas que entienden y las de inercia? Solamente por lógica, ¿verdad? Si yo estoy hablando ya de un giro torsional, estoy hablando de tensiones tangenciales, ya no puedo hablar del módulo de elasticidad, ¿verdad, señor Halcón? ¿De qué? Eso, tendría que hablar del módulo transversal, que es de G, ¿verdad? Pero ya no hablo de inercia, ¿verdad, señor Halcón? ¿De qué tendría que hablar? ¿Qué? ¿No se acuerda del J? Pero es que entiende, de ahí nacen, o sea, tendríamos que demostrar la teoría de torsión, no la hicimos, pero ahí sería el J. Entonces, a ver, una consulta, no está aquí ahorita el señor Jordi, pero a ver, señorita Rengel, ¿hemos hecho la práctica de la torsión? No recuerdo, ingeniero, creo que no. A ver, a ver, señor, los que están aquí, a ver, señorita Tumiri. No, ingeniero, creo que no. Ya, entonces, hágame ahora la práctica para el próximo jueves, la práctica de la torsión, para que entiendan realmente esta relación, así como hemos hecho la teoría de Bernoulli para la flexión, o la teoría para placas gruesas de Timoshenko, hágame para la teoría de la flexión, digo la teoría de la torsión, para que la entiendan y la defiendan. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Ahora bien, si nosotros tenemos lo que normalmente tenemos, un pórtico en el espacio, ¿qué tenemos que aplicar? Si ustedes ya ven un pórtico en el espacio, que es lo que normalmente tienen todas las estructuras de edificios, etcétera, es que nosotros tendríamos ahí las teorías del efecto axial, la compresión en todas las columnas, tendríamos la flexión alrededor del eje Y,
la flexión alrededor del eje Z. Tenemos dos flexiones, ¿verdad? Ya un pórtico es como si este fuera un pórtico plano. Obviamente tenemos la flexión alrededor de este eje perpendicular. Pero cuando ya tomo una parrilla, no, perdón, cuando ya tomo, también puedo tener en la otra dirección la flexión, porque ya estoy considerando que también tiene, en la otra dimensión puedo tener ya una estructura tridimensional. Por lo tanto, cada elemento puede flectarse en esta dirección o en la perpendicular a ella. En otras palabras, si tomo un elemento de pórtico, este elemento de pórtico puede flectarse así, pero también puede flectarse en la otra dirección. Entonces tengo dos flexiones y obviamente voy a tener la torsión. Entonces, si ustedes quieren hacer un pórtico en el espacio, tenemos que considerar las. Vamos a ver ahora acá, les vamos a dar la numeración. Vamos a considerar el efecto axial. Vamos a considerar el efecto vertical. El otro efecto perpendicular, si yo tomo acá X. Podríamos saber si llamar esto Y, como quieran, eso depende de cada uno. Y aquí Z, X y Z, y el Z va para afuera, ¿está correcto? Entonces, esto para seguir las líneas positivas, aquí yo tendría esta, ya serían los efectos verticales y los perpendiculares, y este sería el efecto axial. Pero además tendría el torsional acá, el momento torsor, y aquí tendría los momentos alrededor del eje Y, el momento alrededor del eje Y, lo voy a representar acá, y el momento alrededor del eje Z. Vamos a representar acá. De esta forma, con la doble, para representar los momentos. Aquí yo tendría el momento torsor. Y aquí tendría el momento torsor de esta dirección. Con lo que yo tendría el 1, el Y2, Z3, tendría el 4, el torsor, el 5 alrededor de Y, y el 6. Y por lo tanto aquí tendría 4, no, aquí tendría 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos serían los elementos que tendríamos en elementos unidimensionales. Por lo tanto, es solamente ahora hacer para todos ellos. Por lo tanto, aquí tendríamos las funciones. Aquí tenemos todas las funciones. Tendría la función UX, función de X, tendría el giro torsional, tendría el UY, función de X, y tendría el UZ, función de X. También se puede desplazar en la perpendicular. Y como vemos acá, tendríamos las deformaciones y las funciones. Por lo tanto, de esta forma tendríamos el elemento más completo, que sería el elemento pórtico espacial. A ver, yo ahora quisiera ¿qué preguntas podemos tener acá? Vamos. Señora Paso, parece que no ha conseguido tener su
Micrófono. Señor Patricio. No tengo preguntas por el Inge. Ya, señor Enani, no sé qué pasó con su Sí, sonido. sí, Inge. ¿Cómo? Esto está claro, Inge, pero igual lo voy a repasar para la siguiente clase. Creo que voy a tener más preguntas, ingeniero. Sí, porque esto es lo que ustedes van a usar. Si ustedes van a hacer estructuras, esto es lo que normalmente van a hacer. Señor Cruz. Ya. Sí, que se ha comprendido. Ya. José, ha entrado tarde, José. ¿Está con micrófono? Sí, ingeniero. Tengo una duda sobre la práctica. No entendí muy bien qué hay que hacer. Ah, ¿qué hay que hacer? Hay que demostrar eso que dice. El MT es igual a G por J por la derivada de la función giro respecto a dx. Ah, del momento torsor. ¿Sí? Ahí está bien, Ese es Inge. Pero es que esa es la torsión. Así como hemos hecho la teoría de Bernoulli para la flexión, ¿verdad? Que hemos demostrado en la teoría que el momento flector es igual a I multiplicada por la curvatura, ¿verdad? Lo mismo quiero para la torsión. ¿Sí? Señorita Rangel, a ver, ¿qué dudas? Por el momento nada, ingeniero. Tengo que repasar. Sí, tenemos que repasar, porque si no vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo y en el final vamos a tener problemas porque no lo tenemos claro. Señorita Tumiri, Está claro hasta el momento, ingeniero. ¿sí? Señor Limache, Está entendido, ingeniero. señor Choque, Sí, se comprende. señor Con. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a ver este mismo concepto inicialmente, después vamos a verificar cómo calculamos la matriz de riesgo, porque ya sabiendo cómo hemos simplificado, a qué deformaciones y tensiones hemos simplificado, entonces ya podemos plantear el cálculo de la matriz de deformaciones B y el cálculo de la matriz constitutiva D. Con eso podemos llegar al cálculo de la matriz de rigidez. Entonces vamos a seguir, a ver, por hermenéutica, vamos a pasar ahora a analizar un elemento bidimensional, para que vean que es exactamente la misma lógica. Entonces vamos a analizar un elemento bidimensional y tal vez dos elementos bidimensionales. Uno que lleva el efecto de membrana, que son para calcular muros, etcétera, que lo que hemos llamado el estado plano de tensiones, y el otro el concepto de placa, solamente para tener una idea de lo que estamos considerando. Y después podemos hacer un tetraedro para considerar elementos tridimensionales. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Es que normalmente deberíamos trabajar con elementos, con tetraedros, con las tres dimensiones. Pero lo que nosotros queremos es simplificar para no tener millones de ecuaciones. Entonces, a veces podemos simplificar un concepto de placa bidimensional o un concepto de muro, que vamos a plantear. Y después podemos simplificar a lo que hemos simplificado aquí, a elementos unidimensionales, que son los que más han utilizado ustedes hasta ahora. Eso es. La próxima clase, yo creo que vamos a estar unas 2 clases en eso, que son re importantes, y después ya entraríamos o 3 clases, y después la última sería ya las cargas nodales equivalentes. Muy bien. Entonces, nos vemos el sábado.
Ahora, parece que el sábado hay gente que tiene algunos problemas o todos pueden estar, o está bien el horario del sábado. A ver, ¿qué dice el señor Patricio? Inge, de mi parte, ¿está bien la hora del sábado? Señor Cruz. Señor Cruz, o sienta Rengel. Yo no tengo problemas, ingeniero. Ok, señorita Tumiri. Tampoco, ingeniero. Señor Choque. No, ingeniero, está bien el horario. Ok, entonces nos vemos el sábado. Eso nos ha dado mayor holgura porque vamos a conseguir terminar hasta con cargas nodales equivalentes, va a estar el tema completo. Pero sí, lo que quiero es que me tengan todas sus prácticas y que el programa ya lo estén haciendo para poder defenderlo. ¿Sí? Yo sé que ahora tienen 1000 exámenes de todo tipo, entonces vamos a ver si me permite la carrera que puedan defender el programa, no sé, después de Navidad o veintitantos, no sé, veremos eso, ¿ya? Porque si hacen un buen programa, un buen proyecto de fin de curso, sí que les va a ayudar en la nota a aquellos que no han dado un examen muy bueno teórico. Muy bien. Entonces, nos vemos el sábado. Ok. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.